Durante 25 años, ella silenció a los abogados y destruyó vidas, hasta que un hombre cambió las reglas del juego y logró que la arrestaran en su propio tribunal. El aire en el tribunal del condado de Jefferson, en Birmingham, Alabama, se sentía denso, pero no por la humedad exterior, sino por algo más pesado, una verdad tácita que se había asentado en sus paredes a lo largo de las décadas. Todos los que cruzaban esas pesadas puertas de roble sabían cómo funcionaban las cosas en la corte de la jueza Isabel Torres. Ella era el tipo de jueza que rara vez miraba por encima de sus gafas de lectura, con una mirada tan afilada que atravesaba a los abogados como si fueran meras molestias. Hablaba en un tono medido, nunca levantando la voz, pero la autoridad en sus palabras aplastaba a cualquiera que se atreviera a oponerse. Torres llevaba 25 años en el banquillo, el tiempo suficiente para dejar un legado, no de esos que se graban en placas o se celebran en las facultades de Derecho, sino de los que se susurran en los pasillos, se comentan en voz baja en las reuniones de asociaciones de abogados. Los abogados, especialmente los abogados negros, sabían exactamente a lo que se enfrentaban cuando su caso caía en su tribunal. Las decisiones siempre parecían seguir un patrón que nadie podía probar, pero que todos entendían. Y hoy, ese patrón estaba a punto de ser desafiado. Carlos Martínez entró en la sala, sus zapatos de charol resonando contra el suelo de mármol. Ya había estado allí antes, pero hoy era diferente. No era solo otro abogado defensor frente a la jueza Torres. No era solo otro nombre en la lista de casos. Hoy, él tenía algo que ella no veía venir. Carlos tenía 48 años, un hombre que había construido su carrera tomando los casos que nadie quería. Su reputación iba más allá de Alabama, y su habilidad para desmontar los casos de la fiscalía lo convertía en un blanco para personas como Torres. Pero eso nunca lo detuvo. Lo que sí lo detuvo, solo por un segundo, fue la mirada en sus ojos cuando caminó hacia la mesa de la defensa. Ella ya lo odiaba, no por el caso, ni por algo que él hubiera dicho, sino por lo que él era. Carlos sintió el peso del momento asentarse sobre sus hombros. Esto no era solo por su cliente. Javier Gómez, un hombre acusado falsamente de robo a mano armada. No se trataba solo de probar la inocencia, sino de algo mucho más grande. Y no se iría de ese tribunal sin dejar eso claro. «Señor Martínez», dijo la jueza Torres, apenas mirándolo mientras revisaba los papeles frente a ella. «Ya está caminando sobre hielo delgado en mi tribunal. No pierda mi tiempo. Hoy, no había motivo para que dijera eso, ni siquiera habían comenzado». Carlos apretó el maletín con fuerza, pero mantuvo su rostro impasible. «Intentaré no hacerlo, su señoría», respondió con calma. Torres sonrió de medio lado. «Bien, porque tengo una agenda llena y no necesito dramatismos». Se giró hacia la fiscalía, donde un joven fiscal de apellido Rodríguez, recién salido de la Facultad de Derecho, intentaba impresionar a las personas equivocadas. «El Estado está listo, su señoría», dijo Rodríguez, lanzando una mirada arrogante hacia Carlos. Por supuesto, estaban listos. Siempre estaban listos cuando el caso estaba en contra de un hombre negro. El cliente de Carlos, sentado junto a él, tenía las manos entrelazadas y los hombros caídos, la postura de alguien que ha estado demasiado tiempo dentro del sistema, que ha visto demasiado, oído demasiado, perdido demasiado. Carlos se inclinó ligeramente hacia él. «Nosotros también estamos listos», dijo en voz alta para que todos lo escucharan. La jueza Torres exhaló por la nariz. «Vamos a hacerlo rápido», dijo. El juicio comenzó, pero no era un juicio, era una puesta en escena, y la jueza Torres tenía el papel principal. Cada objeción que Carlos levantaba era rechazada sin pensarlo. Y cada vez que Rodríguez tropezaba con un argumento legal, ella lo guiaba, como una profesora corrigiendo a su alumno favorito. El jurado lo notó, la galería lo notó, pero nadie se atrevió a decir nada, excepto Carlos, quien la observaba con detenimiento, analizando cada gesto, cómo se curvaban sus labios cuando él hablaba,
como apenas ocultaba su desprecio. No era solo parcialidad. Era algo más, algo que él había estado preparando durante años. Pero la corte aún no lo sabía. Carlos había estado en tribunales hostiles antes, pero esto era diferente. La jueza Torres ni siquiera intentaba disimularlo. Cada vez que él hablaba, ella lo interrumpía, y cada vez que planteaba un argumento válido, ella lo desechaba como si fuera una mosca molesta. El tribunal tenía su propio ritmo. Los abogados hablaban, los jueces dictaban sentencia, el jurado escuchaba. Pero en este tribunal, Torres ya había decidido el veredicto antes de que comenzara el juicio. Carlos percibió la incomodidad del jurado, cómo se movían inquietos en sus asientos, incluso algunos de los jurados blancos, que tal vez habían llegado con sus propios prejuicios, no podían ignorar lo que estaba sucediendo. Pero a Torres no le importaba. Ella redobló su actitud, sus palabras cada vez más afiladas. «Señor Martínez, está poniendo a prueba mi paciencia», le dijo. «Señor Martínez, si plantea otra objeción infundada, lo llevaré al desacato», añadió. «Señor Martínez, esto no es una sala de conferencias. Si quiere hacer un espectáculo, hágalo en otro lado». Carlos mantenía la calma por fuera, pero por dentro su sangre hervía. No porque lo estuviera insultando, eso podía manejarlo, sino porque lo estaba tomando personalmente. Y eso era un error. Aún así, necesitaba que ella siguiera hablando, que siguiera exponiéndose. «Su señoría», dijo Carlos, con voz medida. «La fiscalía acaba de presentar una prueba que no se había revelado en el descubrimiento. Eso es una clara violación del caso Brady v. Maryland. Solicito un juicio nulo de inmediato». Torres se recostó en su silla, ajustándose las gafas con exagerada aburrimiento. «Denegado». Carlos papadeó, no por sorpresa, sino como parte de su estrategia. Dejó que el silencio llenara la sala antes de hablar de nuevo. «Para ser claro, su señoría, ¿está usted rechazando reconocer una violación, Brady?» Las palabras de Torres empezaron a retorcerse en algo mucho más revelador. «Lo dije. Denegado, señor Martínez», dijo la jueza y Carlos pudo sentir cómo el ambiente en la sala de juicio cambiaba. Los reporteros garabateaban más rápido. Los susurros en la galería aumentaban, y ella lo notó también. Sus ojos se oscurecieron, y por primera vez lo miró directamente. «Está peligrosamente cerca de ser arrestado por desacato, señor Martínez». Carlos inclinó ligeramente la cabeza. «¿Por qué, su señoría?» «Por pedir que se cumpla la ley». Torres golpeó su mazo con tal fuerza que el sonido resonó contra los altos techos de la sala. «¡Basta!», exclamó. «Una palabra más y lo sacaré de la sala». El silencio invadió la habitación. Carlos podía escuchar el latido de su propio corazón, pero no estaba nervioso. Esto era exactamente lo que necesitaba. Su cliente, Javier Gómez, apretó los puños bajo la mesa. «Hombre, no dejes que te haga esto», murmuró, apenas en un susurro. Carlos ni siquiera lo miró. «No tengo más preguntas, su señoría», respondió tranquilamente, tomando su asiento. Torres se burló, actuando como si hubiera ganado. Pero lo que no se daba cuenta era que el juego acababa de comenzar. Y ella había caído directamente en su trampa. Carlos se quedó inmóvil, con una expresión imperturbable. Sabía cuándo presionar y cuándo retroceder. Justo lo suficiente como para que alguien se destruyera a sí mismo. Y la jueza Torres estaba haciendo precisamente eso. El jurado se miraba entre sí, algunos observando la galería donde los reporteros escribían frenéticamente en sus libretas. Todos podían sentirlo ahora. El cambio, la incomodidad, la inminente exposición de una jueza que se había acostumbrado demasiado a su propio poder. Pero Torres no cedía, se enderezó en su silla, su voz fría. «Señor Rodríguez, continúe con su interrogatorio». Luis Rodríguez, el fiscal, carraspeó, claramente alterado. Era joven, pero no tonto.
Él también había notado lo que estaba sucediendo. Sí, su señoría, dijo, girándose hacia el banquillo de los testigos, donde un tembloroso empleado de una tienda estaba sentado. Señor Thomas, ¿puede confirmar que el acusado, Javier Gómez, era el hombre que vio en la escena del robo? El hombre mayor dudó. Y Carlos se inclinó un poco hacia adelante. Había visto esa clase de vacilación antes, la que indicaba que alguien no estaba tan seguro de lo que le habían enseñado a decir. La jueza Torres no estaba interesada en las dudas. «Responda la pregunta», presionó. El testigo vaciló más y finalmente dijo: «Creo que sí». Carlos se levantó de inmediato. «Objeción, su señoría. Esa no es una declaración definitiva». Torres ni siquiera vaciló. Denegada. Carlos exhaló lentamente, moviendo la cabeza levemente, lo justo para que el jurado lo notara. Dejó que Rodríguez tropezara con algunas preguntas más antes de ponerse de pie para el contrainterrogatorio. Se acercó al testigo con una voz firme. «Señor Thomas, usted dijo que cree haber visto a mi cliente esa noche. ¿Qué tan seguro está?» El hombre tragó saliva. «Bueno, pensé que lo vi, pero no está seguro», interrumpió Carlos. Torres no dejó que el testigo respondiera. «Pase a otra cosa, señor Martínez». Carlos giró lentamente la cabeza y miró a la jueza a los ojos. Esto ya era demasiado evidente, demasiado obvio. «Quisiera que el testigo responda, su señoría», dijo, calmado pero firme. Torres lo fulminó con la mirada. «Yo dije que pase a otra cosa». Carlos no parpadeó. «Para constancia, su señoría, usted está impidiendo que el testigo aclare su propia declaración». El rostro de Torres tembló ligeramente. «Le estoy advirtiendo, señor Martínez». Carlos esbozó una leve sonrisa. «Entiendo, su señoría», respondió suavemente. Volvió al testigo. «No tengo más preguntas», dijo, y caminó lentamente hacia la mesa de la defensa. Deliberadamente. Podía sentir la tensión en la sala de nuevo. Un giro, un ajuste. Torres sabía que había perdido el control de la sala, y Carlos sabía que era el momento. No estaba allí solo para ganar el caso, sino para acabar con ella. Sacó un paquete de documentos de su maletín, los dedos rozando las páginas que cambiarían todo. Justo en ese momento, las puertas del tribunal se abrieron de golpe. Algo estaba a punto de suceder que la jueza Torres jamás vio venir. Las pesadas puertas dobles de la sala se abrieron con un estruendo, y el sonido solo fue suficiente para hacer que todos los ojos se apartaran del banquillo de los testigos. 2 agentes federales vestidos con trajes oscuros entraron con pasos firmes y decididos. La sala se quedó en absoluto silencio, un silencio tan profundo que parecía absorber el aire mismo. Carlos no reaccionó. Solo ajustó su corbata y puso las manos sobre la mesa de la defensa con calma. Los ojos de Torres se llenaron de confusión, luego de irritación. «¿Qué significa esto?», preguntó. Uno de los agentes, un hombre alto con un aire cortante, sacó su placa mientras hablaba. «Jueza Isabel Torres, necesitamos hablar con usted de inmediato». Torres apretó la mandíbula. «Estoy en medio de un juicio». El agente no se movió. «Es urgente». Carlos vio cómo la confusión en su rostro se transformaba en algo peligrosamente cercano al miedo, un destello fugaz que rápidamente ocultó bajo una máscara de arrogancia judicial. Se enderezó en su silla. «Esto es realmente inapropiado. Lo que sea, tendrá que esperar hasta que termine este juicio». El otro agente dio un paso adelante, esta vez dirigiéndose a toda la sala. «Esto es un asunto de interés federal. No puede esperar». Un murmullo de sorpresa recorrió la galería, y hasta el jurado, que debía mantenerse imparcial, no pudo ocultar su curiosidad. El fiscal Rodríguez carraspeó incómodo. «¿Deberíamos tomar un receso, su señoría?» Torres apretó los dedos alrededor del banco. «¡No!». Su voz fue tajante, demasiado tajante.
No vamos a tomar un receso. La defensa ya ha desperdiciado suficiente tiempo de este tribunal, y me niego a permitir que... El primer agente la interrumpió. Tenemos una orden de arresto en su contra. Un suspiro colectivo recorrió la sala, y por primera vez en 25 años, la jueza Torres se encontró ante algo que no podía controlar. El juez Torres perdió el control de su sala. Carlos dejó que el momento tomara su tiempo, permitió que el peso de lo que estaba sucediendo calara en cada rincón del tribunal. Luego, lentamente y con determinación, se levantó, se giró, mirando al jurado, la galería y a los reporteros que escribían frenéticamente. Finalmente, se dirigió hacia ella y habló. «Su señoría», dijo, «creo que acaba de rechazar mi solicitud de nulidad del juicio, pero parece que ahora este juicio es lo menos importante de sus preocupaciones, jueza». El rostro de Torres perdió color. El agente principal dio un paso adelante, sacando una hoja de papel doblada de su chaqueta. «Isabel Torres está siendo arrestada bajo sospecha de soborno, abuso de poder, obstrucción de la justicia y violación de derechos civiles según la ley federal». La sala estalló. La galería se llenó de voces, algunas de sorpresa, otras de satisfacción, algunas incluso en un silencio atónito. Los miembros del jurado estaban congelados, mirando entre Carlos y la mujer en el banco. Torres observó a los agentes, luego el papel, luego a Carlos. Y por primera vez lo vio realmente, no como otro abogado argumentando en su sala, sino como el hombre que había estado esperando este momento. «Señor Martínez», dijo Torres, ya sin la firmeza que solía tener, con la voz vacilante. Carlos levantó su maletín y avanzó, fijando su mirada en ella. «Le dije», dijo con calma, firme, «yo sigo la ley, incluso cuando la ley falla con personas como yo». El agente principal se acercó al banco. «Jueza, necesitamos que se ponga de pie». Torres no se movió. Luego, finalmente, lo hizo. Cuando los agentes le pusieron las esposas, la sala no solo la observaba, estaba siendo testigo de una justicia que se hacía realidad. El sonido de las esposas resonó fuerte en el tribunal, marcado y definitivo. Durante 25 años, la jueza Isabel Torres había gobernado con mano de hierro. Los abogados la temían, los acusados sabían que no tenían oportunidad. El sistema la protegió durante décadas, ignorando sus fallos, su parcialidad, el desprecio tan claramente visible hacia personas como Carlos Martínez. Pero ahora, ella estaba ahí, en el mismo lugar donde antes había condenado a tantos, con las muñecas atadas, los ojos llenos de pánico, el poder deslizándose de sus manos. La sala vibraba con electricidad, un momento que nadie esperaba ver. La agente principal sacó una hoja de papel y comenzó a leer en voz alta los cargos contra Torres. Isabel Torres está bajo arresto por múltiples violaciones de la ley de derechos civiles, soborno, obstrucción de la justicia y abuso de poder judicial. Tiene derecho a guardar silencio. Cualquier cosa que diga podrá ser utilizada en su contra en un tribunal de justicia. Torres finalmente recuperó la voz. «Esto es un escándalo», dijo, su voz cargada de furia. El agente principal ni siquiera parpadeó. «Eso lo resolverá con su abogado». Una ola de murmullos recorrió la galería. Los reporteros se apresuraron a capturar cada detalle, cómo las manos de Torres temblaban, cómo su presencia autoritaria, que tanto había intimidado, parecía ahora tan pequeña. Entonces, se volvió hacia Carlos. «¡Tú!», escupió, su voz cargada de rabia y desconcierto. «Esto es cosa tuya». Carlos levantó la barbilla ligeramente. «Esto es justicia», corrigió, tranquilo, implacable. Por primera vez en su carrera, la balanza de poder se había inclinado a su favor. Torres intentó recomponerse, pero era inútil. El poder que había ostentado durante tanto tiempo se había desvanecido. La ironía no pasó desapercibida para nadie.
Durante años había sido la que dictaba sentencias, dando sermones vacíos sobre la responsabilidad y el respeto por la ley, y ahora se encontraba ante el mismo sistema que había maltratado. Los agentes comenzaron a moverla hacia la puerta, pero no sin antes una última humillación. Un oficial judicial, alguien que había trabajado bajo su mando durante años, que siempre había cedido ante su autoridad, abrió la puerta para ella, como si fuera cualquier otro acusado. Torres dudó un momento antes de cruzar, y cuando lo hizo, las puertas se cerraron tras ella. Y en ese instante, se fue. La sala quedó en un silencio abrumador. El peso de lo ocurrido recayó sobre todos los presentes. Carlos exhaló lentamente, dejando sus manos sobre la mesa de defensa. Su cliente, Javier Gómez, lo miró. Su expresión una mezcla de asombro y admiración. «Hombre», murmuró Javier, «pensaba que gente como ella nunca pagaba por lo que hacía». Carlos miró al banco vacío de la jueza. «Sí lo hacen», respondió finalmente. «Pero la verdadera lección aún está por venir». La sala seguía en shock. La galería comenzó a murmurar, algunos incrédulos, otros apenas conteniendo su satisfacción. El jurado se miraba entre sí, como si confirmaran que todos acababan de presenciar lo mismo. Carlos permaneció quieto. Había luchado en muchas batallas legales, pero esta era diferente. Había jugado a largo plazo, sabiendo que la corrupción de Torres era demasiado profunda, audaz y temeraria para mantenerse oculta para siempre. Y hoy, finalmente, el día había llegado. Pero aún quedaba algo por hacer. Aunque Torres se había ido, el juicio contra Javier seguía en pie. Carlos se giró, mirando al joven fiscal Luis Rodríguez, que ya no tenía la seguridad que había tenido bajo la protección de Torres. Ahora, Rodríguez estaba pálido, sus manos apretando los papeles como si se aferrara a un salvavidas. Carlos aclaró su garganta. «Su señoría», dijo, dirigiéndose al nuevo juez, un hombre mayor de cabello canoso y conocido por su imparcialidad. «Dado lo sucedido, pido que se desestimen inmediatamente todos los cargos contra mi cliente». El nuevo juez, con paciencia medida, observó a Carlos. «¿Sobre qué base, señor Martínez?» Carlos miró al jurado. «Sobre la base de que este juicio estuvo viciado desde el inicio. El arresto de la jueza Torres prueba lo que ya sabíamos. Nunca fue imparcial, y tampoco lo fueron sus fallos. Este caso fue manipulado, se ignoró evidencia, y mi cliente nunca tuvo un juicio justo». Dejó que las palabras calaran. Luego se giró hacia el juez. «Ahora que la mujer que orquestó esta injusticia está en manos de la justicia, lo único que queda por hacer es reparar el daño que causó». El nuevo juez asintió lentamente. «Estoy de acuerdo». Un pesado silencio se apoderó de la sala. «Entonces se desestiman los cargos contra Javier Gómez. Oficiales, retiren sus restricciones». Durante un momento, nadie se movió. Luego, Javier dejó escapar un suspiro, uno que había estado guardando durante años. El oficial judicial retiró las esposas, y por primera vez en mucho tiempo, las manos de Javier volvieron a ser suyas. El momento estaba cargado de emoción, y ni Rodríguez objetó. Solo se quedó ahí, mirando al escritorio, como un hombre que había perdido algo mucho más grande que un juicio. Javier se giró hacia Carlos. «Ni siquiera sé qué decir». Carlos le dio un par de palmadas en el hombro. «No tienes que decir nada. Porque hoy el sistema de justicia realmente funcionó. No porque haya sido diseñado para eso, sino porque alguien luchó para que fuera así». Javier se levantó y miró a su alrededor, la sala que casi lo había devorado. Sin decir una palabra más, salió. Carlos lo siguió, sintiendo el peso de lo que acababa de suceder presionando su pecho. Porque esto no solo se trataba de Javier, sino de todos los casos que Torres había manipulado, de todos los hombres inocentes a los que había condenado. Esto apenas comenzaba. Carlos había ganado hoy, pero mañana tenía trabajo que hacer,
porque aún quedaban más torres por ahí y él no había terminado. Si crees en la justicia verdadera, en hacer que el poder rinda cuentas, no solo mires, haz que tu voz se escuche. Gracias por escuchar. Por favor, comparte tus pensamientos, dale like a este video si te fue útil y suscríbete para más.